Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional que hacemos con mucho gusto, con mucha motivación también de poder llegar a ustedes con una palabra de parte del Señor, un estudio bíblico. Estamos buscando llegar a ustedes con un estudio bíblico, algo que extraemos de la Escritura, una comprensión que obtenemos de la Escritura y podemos aplicar a nuestra vida. Eso es lo que estamos buscando. Es un devocional que hacemos todos los días, de lunes a viernes, mientras las circunstancias nos permitan. Como ustedes se han dado cuenta, a veces he tenido que suspender los devocionales porque estoy en otro lugar, estoy viajando para las diferentes conferencias que tenemos como iglesia, pero normalmente estamos haciendo un devocional todos los días, de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana, hora chilena más o menos. Estamos en una serie que titulamos Los héroes de la fe y estamos estudiando lo que nos enseña el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Y es ahí donde precisamente quiero invitarlos que abran su Biblia conmigo. Hebreos capítulo 11, verso 7. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En esta serie, y precisamente de eso trata, ¿no? Y es su nombre, Los héroes de la fe, estamos estudiando diferentes vidas de hombres que oyeron a Dios hablar, creyeron en su corazón y actuaron en concordancia. Estamos estudiando cómo la fe debe actuar en nuestra vida. Hemos dicho que la fe no es un salto a la nada. Hemos dicho que la fe no es un salto al vacío, a lo que pase. Jerónimo, y nos tapamos los ojos y pase lo que pase. Tampoco la fe es un suicidio intelectual. Nunca podremos creer algo que nuestro cerebro, nuestra mente no entienda y acepte. Entonces la fe es una fe lógica. La fe tiene lógica. La fe tiene ese sentido lógico que la hace creíble. Estamos estudiando entonces cómo la fe movió. Lo que ellos oyeron de Dios movió la vida. Hemos estudiado la vida de Abel y él ofreció un sacrificio mejor. Él hizo algo porque oyó a Dios y le creyó y actuó en concordancia. Estudiamos lo que pasó con Enoc, que él caminó con Dios porque oyó de Dios. Él nombró a su hijo con un nombre profético y de ahí en adelante él vivió una vida piadosa y concordante con ese anuncio que estaba plasmado en el nombre de su hijo. El verso 6 es un paréntesis necesario que hace el autor para hablarnos de la fe. Es la fe el medio por el cual agradamos a Dios y es la fe por que nosotros nos acercamos. Es fe para agradar a Dios y es fe al acercarnos a Dios. Y ahora en el verso 7 va a continuar este repaso cronológico hablando de otro hombre, un grande, otro héroe de la fe, Noé. Noé es el tercer ejemplo de los héroes de la fe. El nombre Noé significa descanso, reposo, quietud. El que trae descanso y quietud. Lamec, su padre, que era un hombre piadoso, puso este nombre a su hijo, tal vez con la intención o con la esperanza de que Dios pudiera traer al mundo paz, estabilidad, reposo en este mundo que les tocó vivir, en esta generación que les tocó vivir. Noé es el ejemplo de fe que cree. Noé es el ejemplo de la fe que actúa de acuerdo a lo que Dios ha hablado.
¿ok? Dios habla, nosotros oímos, nosotros creemos y hasta ahí es una fe muerta. Porque si solo oímos y creemos, pero no hacemos algo concordante a lo que creemos, es solo una fe muerta. Tenemos que hacer algo. La fe siempre nos lleva a hacer algo. Y en este caso, Noé es el ejemplo de un hombre que ha oído de Dios, le ha creído y ha actuado en concordancia a lo que Dios ha dicho, a pesar de que las circunstancias, a pesar de que lo que lo rodea es completamente opuesto a lo que ha oído de Dios. Cree en Dios a pesar de que parezca imposible. La Biblia nos dice que Noé fue un hombre justo como Abel y uno de los hombres que caminó con Dios, lo dice el verso 9 del capítulo 6. Noé caminó con Dios. Es otra vez que aparece ese verbo caminar con Dios, así como su bisabuelo Enoc caminó con Dios, entonces Noé también caminó con Dios. El contexto histórico en el que aparece Enoc es un mundo en caos, es un mundo muy, muy complejo, es un mundo sin Dios, es un mundo impío, es un mundo tal como le tocó a Enoc, su bisabuelo, vivir, un mundo de mucho desenfreno, inmoralidad, impiedad. Era un mundo que vivía lejos de Dios y apartado de Dios, un mundo difícil. Podemos mencionar tal vez 6 cosas respecto de lo que le tocó a Noé vivir. Acompáñenme al capítulo 6 del libro de Génesis. Capítulo 6, y vamos a ir viendo 6 características del mundo que le tocó a Noé vivir. Vamos a leer. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, lo primero es que Noé vivió en un mundo poblado, grandemente poblado. El verso 1 nos indica que el mundo que le tocó vivir a Noé era un mundo muy, muy poblado. Los hombres comenzaron a multiplicarse y puesto que vivían muchos años, tenían la posibilidad de tener muchos, tenían cuantiosos hijos, muchos. Así que la primera característica de este mundo es que era muy poblado, pero negativamente poblado. Porque mayoritariamente y gran mayoritariamente, si existe esa frase, era poblado por impíos, maldad. Entre más nacían, más vivían para la maldad. Verso 2. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que ellos se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. La segunda característica del mundo que le toca vivir a Noé es que era un mundo lleno de corrupción moral de todo tipo. Dice textualmente el verso 5, todo designio del corazón de los pensamientos de ellos era de continuo, constantemente, perseverantemente, solamente hacia el mal. Seguimos leyendo el verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Que acaso Dios se arrepiente? ¿Puede Dios arrepentirse? No tengo tiempo para explicarles este versículo, pero no, Dios no se arrepiente. Esto es un antropopatismo. Dar a Dios características emocionales que le pertenecen al hombre, sin que Él sea así. Se usa esta palabra para
para un objetivo lingüístico, pero no es una definición del carácter de Dios. Dios no se arrepiente, Él no cambia. Malaquías 3:6. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió, la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La tercera característica es que los años, el tiempo, la generación que le tocó vivir a Noé era una generación corrompida. Una generación en ruina, en pudrición, eso es lo que nos dice el texto, pudrición o rotura moral. Una tierra, número 4, llena de violencia, de maldad, de daño, de injusticia, de agravio. Malo, ¿eh? Verso 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Número 5, todo ser vivo se había corrompido, había roto, había quebrantado, había trastocado su camino, su destino sobre la tierra. Todos los hombres habían decidido vivir lejos de la influencia de Dios. No quiero a Dios, no quiero a Dios, no quiero a Dios en mi vida. Finalmente, punto número 6, hablando de la característica del mundo que le tocó vivir a Noé, es que en medio de todo este nefasto panorama de perversidad, de maldad, hay un hombre. Nuevamente, Dios se hace de un hombre que brilla en medio de la oscuridad, que brilla en medio de las tinieblas, y este hombre, llamado Noé, y que menciona que era justo, perfecto en sus generaciones, y que este hombre caminó con Dios, Noé y su familia. Ahora, claramente, hermanos, estamos hablando de una gran minoría. Solo 8 personas, Noé y su familia, vivían en la luz en medio de una sociedad en tinieblas. Entonces, cuando todo el mundo quiere vivir lejos de Dios, hay un hombre y hay una familia que decide vivir para Dios. Hay una familia que decide vivir para Dios y para su gloria. Vamos al verso 3 de Génesis 6. Mira lo que dice. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Dios ve el panorama, Dios ve lo que pasa, y Él dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ese verbo contenderá es el verbo que quiere decir hacer justicia o gobernar, dominar. La palabra también se usa para hablar de luchar contra alguien. La palabra se usa para hablar de gobernabilidad, sujeción o defender una causa. Entonces Dios dice que ya no hará esto. En otras palabras, Dios dice que Él ya no hará nada para gobernar o dominar el espíritu del hombre. ¿Y cuál es la razón? La razón es que el hombre es carne, es decir, cuando el autor de Génesis dice, porque el hombre es carne, literalmente quiere decir que el hombre ya ha dado rienda suelta a todo lo malo que puede ser, a todo lo malo que eventualmente podría ser, a lo más bajo que puede caer. Entonces, lo que está diciendo literalmente el Señor es que el hombre ya cortó las amarras, cruzó los límites y ahora ha vivido y ha comenzado a vivir una vida de completo desenfreno, de tal manera que ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta a Dios. Dios sabe cuál es el límite. Y Él sabe que los hombres cruzaron el límite. Entonces Él dice, no hay nada que pueda hacer. Nada. Absolutamente nada.
no hay nada que yo pueda hacer. Porque la condición del corazón del hombre era de total depravación, sin retorno, sin posibilidad de cambio, sin posibilidad de arrepentimiento. Y esto, hermanos, ¿cómo es posible? Sí es posible. Es posible que el corazón del hombre cruce una línea de tal manera, más allá de que ya nunca más tenga retorno. Así que Dios decide enviar un juicio. Cuando el hombre ya cruza la línea, cuando ya no hay nada más que hacer, Dios dice juicio. Pero antes de eso, voy a leer de nuevo lo que dice el verso 3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, es decir, se entregó completamente, ya no hay retorno. Luego dice, más, que es un pero, es una excepción, más serán sus días 120 años. ¿Qué es lo que está diciendo con eso? El hombre ya cruzó la línea, el hombre ya fue más allá, el hombre ya no tiene retorno, no hay nada más que hacer con el hombre, pero le dice, más, serán sus días 120 años. ¿Qué es lo que está diciendo con esto? Recuerde que hay un más, hay un pero. No obstante, los días del hombre serán 120 años. Lo que está diciendo acá es que, o no es que Dios esté limitando la vida del hombre a 120 años. Él no está diciendo que de aquí en adelante los hombres no vivirán más de 120 años. Él no está diciendo eso. Sino lo que está diciendo es que viene un juicio, pero ese juicio se demorará 120 años para que los hombres no tengan ninguna objeción de que Dios no les dio una oportunidad para el arrepentimiento, de que Dios no buscó su arrepentimiento. Todavía los hombres tendrán 120 años para buscar arrepentimiento. Ahora no sabemos la historia. Solamente Noé y su familia se salvó. Quiere decir que a pesar de que Dios extendió largamente, son 120 años, su misericordia, los hombres no se arrepintieron. La cronología nos dice que en este momento en que Dios hace esa declaración, Noé tiene 480 años. 480 años. Es decir, que en los próximos 120 años, o al fin de los siguientes 120 años, es decir, cuando Noé tenga 600 años, vendrá el juicio. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Noé tenía 600 años cuando entró en el arca. 120 años. Mire, acompáñame a 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2. Son muy finas las hojas de esta Biblia. 2 Pedro, capítulo 2, verso 5. Dice, verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Nos dice que Noé se convirtió en un pregonero de justicia durante esos 120 años. Su vida fue un testimonio, su vida fue un mensaje. Solo Noé se salvó después de esos 120 años. Entonces Noé vivió esos 120 años de tal manera que él mismo fue un testimonio, él mismo fue una predicación, él mismo fue un mensaje a esta generación perdida. Noé entonces vivió una vida piadosa, no perfecta. Escúcheme lo que le digo. Una vida piadosa no es una vida perfecta, pero vivió una vida piadosa en un mundo impío. Desde el momento en que Dios le comunicó lo que haría con este mundo, con esta generación, él comenzó a vivir una vida piadosa, no perfecta, piadosa, delante de este mundo. Esta noticia que, recuerde, Dios habla, yo escucho, yo creo
y yo actúo, cuando Noé oyó la decisión final de Dios que iba a destruir a esta generación, al final de los 120 años, ¿cómo lo anunció? Entonces él comenzó a vivir una vida en concordancia con lo que oyó. Dios le ordenó construir una nave en un lugar donde no había mar, el mar no estaba ni cerca. Le mandó a construir el barco en que él y su familia y los animales se salvaran cuando nunca había llovido, nunca. Entonces tenemos a un hombre que oye de Dios, le cree a Dios y actúa en concordancia, porque él sabe que las cosas que se ven fueron hechas de las cosas que no se veían. Por lo tanto, él entiende que la realidad final y la realidad más completa es esa realidad que no se ve, pero que se comunica a nosotros por medio de la Escritura. Noé se convirtió en un pregonero de justicia. Su vida fue un mensaje, su vida fue un testimonio a esta generación perversa y perdida. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Mañana estaremos finalizando el estudio a la vida de Noé, un hombre de fe mencionado en esta galería de los héroes de la fe aquí en Hebreos 11. Muchas gracias por acompañarme. Si no se ha suscrito al canal, hágalo. Suscríbase, marque la campanita para que cuando estemos subiendo contenido nuevo usted sea informado. Muchas gracias. Nos vemos mañana.